cookie amigos, ¿cómo están? San Valentín está a la vuelta de la esquina y nosotros ya nos estamos preparando no solo con las decoraciones que ven acá, sino también con las decoraciones para nuestras galletas de Royal Icing, glasa o glacé real. Así que quédate conmigo hasta el final de este video que te voy a compartir mis ideas y también no te olvides de ingresar al canal porque vas a encontrar un montón de recetas que son deliciosas y las vas a poder aplicar a tus cookies para esta fecha tan importante. Yo soy Vero de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video YouTube te notifique que ese video ya está disponible y vos cuando tengas tiempo puedas ir a verlo. Y ahora nos vamos a hacer juntos estas deliciosas cookies. Estas son las cookies que ya tengo listas para decorar y estos son los colores de Royal Icing que yo elegí, pero recuerda que vos podés elegir los colores que a vos más te gusten. Y en cuanto al color negro y rojo, cómo lograr esa intensidad sin pasarnos de colorante, recordá que en mis videos vas a encontrar todos esos tips. Este es el primer diseño que vamos a realizar sobre esta cookie de corazón. Yo elegí el efecto puntilla, encaje, ahora te voy a estar mostrando el diseño que yo elegí, pero recordá que vos podés elegir el que vos quieras. Puedes buscar la plantilla en algún dibujo que tengas, en internet, o si vos querés también podés dibujar tu propio diseño. Como siempre hay personas que se van uniendo a este canal, a esta comunidad galletera, voy a enseñarles a transferir este diseño, a transferir este dibujo a través de una plantilla. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a delinear con una lapicera, haciendo un poquito de presión, todo lo que nosotros queremos transferir a nuestra galleta. Luego que repasamos todo el diseño, vamos a dar vuelta a nuestra hoja y vamos a notar que queda como un relieve, que queda con textura. Eso lo que nos permite, nos facilita, es poder repasar con nuestro lápiz el dibujo, el diseño, y nos tenemos que asegurar que como esta galleta no está previamente glaseada, utilizar un grafo que sea intenso para que al momento de transferir el diseño lo podamos hacer con mayor facilidad, ya que si no, no vamos a notar el diseño en la galleta. Es mucho más fácil cuando tenemos una galleta previamente glaseada porque el color del grafo se nota en lo que es el glaseado blanco, rosa o el color que tenemos, pero al estar transfiriéndolo directamente a nuestra galleta a veces es más difícil que se note el grafo. Acá lo que vuelvo a hacer es repasar, delinear todo lo que yo quiero transferir. Lo voy a hacer acá en el medio para no aburrirlos, simplemente les voy a acercar la cámara para que ustedes puedan ver bien cómo queda transferido, pero asegúrense de que sea un grafo fuerte para que se note en nuestra galleta. Por supuesto que si ustedes quieren dibujarlo o tienen un proyector, no necesitan hacer esto. Acá les muestro dos mangas pasteleras, una con consistencia media firme y una con consistencia media, las cuales una voy a utilizar con acople y boquilla y otra sin acople y sin boquilla. Esto es para mostrarles que no necesitan tener las duyas, tips o boquillas para trabajar. Yo aquí abrí la punta del tamaño de una boquilla, de un tip, de una duya número 1 y voy a hacer estos pequeños círculos. Voy a comenzar a delinear con mi glasa todos estos círculos que ustedes ven acá en el diseño. Voy a hacer el contorno de todo el diseño. Si todavía estás luchando o batallás con las consistencias del Royal Icing, aquí en este video, en la descripción, te voy a dejar el enlace para que puedas acceder directamente a mi video de consistencias. En esta manga pastelera yo estoy trabajando con lo que yo le llamo mi consistencia media firme. Pero te recuerdo que en ese video de consistencias, en esa clase de consistencias que les hice para ustedes, les muestro paso a paso cómo se ve cada una de estas consistencias. Si sos nuevo trabajando con Royal Icing, recuerda que vas a tener que ir ejerciendo cuando vas realizando este delineado, estos contornos, la misma presión sobre tu manga pastelera. ¿Esto para qué? Para que el Royal Icing no se corte, para que estas líneas no se corten cuando vos estás trabajando. ¿A qué hago referencia cuando digo que no se corte? A que cuando estamos trazando una línea, de repente el Royal Icing deja de salir y nos queda un espacio
sin glaseado, queda como cortado, como quebrado. Y eso se debe a que no estamos ejerciendo la misma presión en nuestra manga pastelera, o que de repente también haya quedado una burbuja de aire que muchas veces también puede ocasionar ese quiebre, esa ruptura. Pero principalmente está en que no ejercemos la misma presión. Vos podés utilizar tu manga pastelera así como estoy haciendo yo acá, como un lápiz, sostenerla como un lápiz o sostenerla desde la mitad como cuando delineas. Eso es como te quede más cómodo. También podés trabajar con menos cantidad de Royal Icing. En mi caso, yo como tengo que hacer varios diseños, llené esta manga con bastante cantidad de Royal Icing, pero no es necesario. Vos podés utilizar menos cantidad y acortar, que la manga sea más chiquita para que te sea más fácil trabajar con ella. ¿Por qué te doy este consejo? Porque estamos trabajando con consistencias que son más firmes, y al ser más firmes hacen que haga más presión sobre nuestra manga pastelera. A medida que vamos delineando podemos corregir nuestras imperfecciones, como fueron viendo en este video con el punzón. Este proceso requiere de mucha paciencia por parte de nosotros y claro que sí, un poco de pulso también. Acá voy a realizar una línea de contorno en la parte superior de este corazón, pero es porque el diseño lo imaginé así. Recuerden que ustedes pueden dejar volar su imaginación y hacer su propio diseño. Cuando hago estas líneas de Royal Icing, presiono constantemente, como les decía, con la misma fuerza, con la misma intensidad, dejando que la fuerza de gravedad haga su trabajo. Ustedes pudieron ver cómo esta línea la podemos ir moviendo y posicionarla de la forma que nosotros queremos. Aquí pueden utilizar un poco de Royal Icing de consistencia media, un poco de Royal Icing de consistencia media firme y vamos a agregarle un poquito de agua. ¿Por qué? Porque yo lo voy a dejar con una textura fluida, con una consistencia fluida, porque esto es lo que nos va a ayudar a completar nuestro diseño y a dar esa apariencia de tela, de puntilla, de encaje, como ustedes quieran llamarle, a nuestra galleta. Recuerden agregar agua con un atomizador poco a poco. Como siempre les digo, si necesitamos más agua hay tiempo para agregarle. Ahora, si agregamos un montón de agua de una sola vez, ya es más difícil porque tenemos que agregar otra vez más Royal Icing para lograr la consistencia deseada. Aquí con un pincel voy a ir completando todos estos espacios que tenemos alrededor de las líneas que dibujamos. Asegúrense de no introducir, de no colocar el Royal Icing adentro de los espacios que dejamos delineados, porque justamente necesitamos que esos espacios queden libres para dar el efecto de puntilla, de encaje, ese efecto de tela broderie que es como bordada. Bueno, entonces para hacer esto necesitamos tener paciencia. Yo aceleré un poco este video acá porque obviamente es un proceso que requiere de tiempo, de paciencia, ir cambiando la punta del pincel si necesitamos alguna más fina. Y acá le voy a agregar otras líneas en la parte superior porque quiero agrandar esta puntilla, este encaje hacia arriba, para que se note más, pero eso es un gusto personal, es mi diseño. Y acá mostrarles que con la consistencia media firme también podemos repasar, podemos delinear algunas partecitas de estas que hicimos nosotros de contorno para que dé ese efecto como de textura, de bordado y sobresalga un poco más. Eso es a gusto de cada uno. Les voy a mostrar para que ustedes vean, al delinear, hacer este efecto, se genera como una textura más parecida a esa tela broderie que yo les digo, a la puntilla y al bordado. Acá voy a seguir completando para ya terminar el diseño en la parte superior y ustedes pueden ver con qué facilidad logramos hacer este tipo de diseño que queda sumamente delicado y es una técnica sencilla, solamente requiere de un poco de paciencia y nada más. Por supuesto que podríamos dejarlo así y decir que este diseño está completo luego que yo termine de rellenar aquí la parte superior de mi diseño, pero yo les voy a agregar algunos detalles más para que ustedes puedan observar que también se pueden seguir agregando ciertos detalles que hacen que este diseño quede más elegante, realzando más las distintas técnicas y le dan una terminación diferente a este corazón de encaje, a este corazón de puntillas.
Aquí ya vamos terminando la parte superior y ahora sí continúo utilizando mi consistencia media firme para hacer estos detalles. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer una especie de flor con su tallo, pero simulando también ese estilo de arabescos. Ustedes pueden hacer el diseño que más les guste, pueden completarlo con puntitos, con líneas, con hojas. Entonces esto va a dar un efecto de tela bordada, como yo les decía, acá en la parte inferior de este corazón. Voy a hacer unos pequeños puntitos, después otro alrededor simulando que hace los pétalos de la flor, unas hojitas, y voy a hacer otra de este lado. No tienen que ser iguales, no tienen que ser perfectas. Acá es jugar con la imaginación, con el diseño que ustedes quieran realizar. Lo bueno de estos diseños es que no tenemos que copiar nada con exactitud. A diferencia de cuando hacemos personajes y tenemos que regirnos por ciertas características y detalles que tienen que estar sí o sí presentes en nuestra galleta y en nuestro diseño, aquí no. Aquí podemos jugar con nuestra imaginación y darle a este bordado el diseño que más nos guste. Aquí voy a hacer presión, hago más presión cuando comienzo y después dejo de presionar, haciendo una especie de corazones. Entonces presiono y suelto, presiono y dejo de presionar, y acá voy a poner unos puntitos para completar. Acá voy a hacer lo mismo, como les decía anteriormente, hago presión cuando inicio y después dejo de presionar porque quiero que no salga más royal icing y que quede con esa forma más puntiaguda, como corazoncitos, pequeños corazoncitos. Y estos son los detalles que yo decidí agregar, pero ustedes, como bien les digo, pueden hacer el diseño que más les guste. Como estamos en época de San Valentín, yo opté por este diseño de encaje, puntilla, corazones y flores, pero ustedes pueden elegir el diseño que tengan en mente o que hayan visto y quieran recrear. Aquí simplemente voy a colocar unos puntitos de royal icing alrededor de toda esta línea. Voy a acelerar un poquito acá, es hacer lo mismo en todo el contorno del corazón. Esto da una terminación mucho más delicada. A mí me gusta ver estas terminaciones en los corazones, pero por supuesto que ustedes pueden elegir hacerlo o no. Aquí presionamos nuestra manga pastelera hasta el punto que nosotros sepamos que esa bolita, esa pelotita ya está del tamaño que queremos, y luego dejamos de presionar. Mientras que este borde se va secando, voy a hacer unos pequeños puntitos alrededor de este encaje para darle más efecto aún de textura, de bordado, esas terminaciones más gorditas, más voluptuosas en los relieves de los encajes. Y voy a continuar agregando otras pelotitas, otras bolitas aquí en el borde. ¿Para qué? Para generar un poquito más de volumen y para generar otro tipo de diseño. Ahí les voy mostrando varias ideas. Pueden dejarlo sencillo, con una sola pasada, con una sola hilera de pelotitas, de bolitas, o pueden hacer este tipo de detalles tanto en la parte interna como externa del delineado que hicimos. Puede quedar súper sencilla o un poco más recargada con estos delineados más gruesitos. Eso te lo dejo a tu elección, y así quedó este diseño de corazón. Ahora sí, nos vamos al segundo diseño. Acá tengo una manga pastelera de consistencia media. ¿Por qué? Porque quienes me conocen saben que a mí me gusta inundar con una consistencia media de unos 15 a 20 segundos para aquellos que recién comienzan. Pero ustedes, si les gusta inundar con grasa fluida, pueden hacerlo perfectamente. Yo utilizo una consistencia media porque no utilizo línea de contorno. Directamente inundo mi galleta y con el punzón, como van a ver acá, voy nivelando, voy rellenando, completando todo esto y no arrastro. Siempre les enseño lo mismo, no arrastren el royal icing. Si les falta un poquito, agreguen más royal icing con la manga y después con pequeños movimientos vibratorios, tal cual lo ven acá, este royal icing se va a ir emparejando. Miren qué lindo queda con un poquito de volumen y no necesitamos línea de contorno. Aquí voy a hacer lo mismo con un color piel, con un color nude, con un color cremita, el color que ustedes elijan. Esto simplemente es elección mía, ustedes pueden elegir el color que más les guste. Esta consistencia que yo le llamo media,
porque pertenece a una consistencia que sería media en mi clasificación, es lo que muchos llaman también consistencia híbrida. ¿Por qué? Porque no se está utilizando dos tipos de glasa para inundar. Muchas veces quienes comienzan utilizan una glasa de delineado con una consistencia piping y una glasa de relleno de inundación con una consistencia fluida. En este caso yo utilizo solo una consistencia, que es mi consistencia media. Pero también hay quienes pueden llamarle híbrida a este tipo de consistencia que necesita solo una para inundar. ¿Qué pasa? Yo les dejé una clase de consistencias para explicarles eso, que no necesariamente tenemos que regirnos por el nombre que cada uno de los profesores o que cada uno le damos a nuestras consistencias. Lo importante es que vos aprendas a observar las consistencias y después le des el nombre que vos quieras, pero que aprendas a observar cómo se comportan las consistencias. Como podés ver, esta consistencia media ofrece un poco más de resistencia a la hora de trabajarla, no queda lisa de una sola vez, sino que tenemos que, con pequeños movimientos vibratorios, comenzar a dejar esa textura lisa y suave, pareja en nuestra área de trabajo. Por eso se requiere de un poquito más de práctica, de trabajar con un poquito más de rapidez si estás trabajando en zonas de mucho calor, porque recordemos que las glasas, cuanto más rígidas, cuanto más estructura tienen, lo que tienen es menos cantidad de agua. Por eso se secan más rápido si estás trabajando en zonas de calor. Acá con mi glasa de consistencia media voy a hacer unas pequeñas manchitas en esta glasa que aún está fresca, que está húmeda, para conseguir ese efecto de animal print o leopardo. Y esta técnica es la que se conoce como wet on wet, técnica de húmedo en húmedo, porque la glasa todavía no se ha terminado de secar y yo ya estoy haciendo estas pequeñas manchitas. Generalmente la técnica húmedo en húmedo se trabaja con glasas fluidas, yo las estoy trabajando con glasas de consistencia media. Como siempre les digo, tenemos que apurarnos a trabajar porque estas consistencias, al ser más firmes, si no las trabajamos rápidamente, en vez de quedar como técnica húmedo en húmedo, quedan como técnica de volumen o relieve, porque van a quedar más delineadas, ya que estamos trabajando con glasas que se secan más rápido. Acá les muestro las mangas pasteleras de color rojo y negro, que tienen más videos acerca de cómo hacer estos colores en mis otras clases. Aquí voy a delinear con negro para justamente terminar de dar esa apariencia de leopardo a esta cookie. No necesariamente tienen que hacer esta combinación, pueden hacer puntitos, florcitas, lo que ustedes quieran. Lo bueno de todos estos diseños es que nos permiten tener la libertad de jugar, justamente, valga la redundancia, con el diseño, porque no tenemos que seguir exactamente el mismo patrón. Acá en el espacio que dejé entre un lado y otro lo voy a rellenar con mi glasa de consistencia media de color marrón, que es la misma que utilicé para hacer las manchas de este efecto leopardo. Y ahora con mi glasa de consistencia media firme voy a hacer unas pequeñas líneas en sentido vertical y 2 en sentido horizontal. Pero no tienen que ser perfectas, no se pongan mal si no les sale muy derechito, porque acá tenemos un pequeño movimiento entre lo que es el diseño del corazón, entonces puede ser que la línea no quede perfectamente delimitada de la misma distancia una línea de la otra, así que con el punzón se pueden ayudar a algún pequeña imperfección que quede, pero estos diseños no son para estresarse, no son para sentirse mal, sino para jugar un poco con los diseños, para jugar con texturas. Eso es lo que yo les quiero enseñar acá. Y siempre ejercemos la misma presión cuando hacemos líneas. Acá lo van a ver de nuevo. Voy a hacer otras líneas verticales y siempre presiono y luego, cuando no quiero más la línea, dejo de presionar. Al final yo dejo de presionar y es una forma de mantener estas líneas de forma pareja, sin que se quiebren en la mitad del camino mientras las vamos haciendo. Nuevamente hago esfuerzo y dejo de presionar. Hago un poquito de fuerza, mantengo la misma presión y dejo de presionar al final. Y ahora voy a hacer otros pequeños detalles. Van a ver cómo estos pequeños detalles que yo voy colocando alrededor de estas líneas hacen que la textura quede mucho más trabajada. Aquí voy a hacer unos pequeños
puntitos, como rectangulitos muy pequeñitos que voy intercalando. Si ustedes pueden ver, voy posicionando en donde me queda un espacio libre entre una y otra. Voy intercalando un rectangulito y otro. Esto le da una textura de bordado a la galleta, una textura tan delicada que cuando la termine ustedes van a poder observar qué bonito queda. Son pequeños detalles, pero estos detalles hacen la diferencia. Y acá voy a trabajar los bordes, como hicimos en el primer diseño de nuestro corazón de encaje. Aquí lo mismo, voy a hacer pequeños puntitos alrededor de la galleta. Ustedes acá, nuevamente les repito, y sé que soy muy reiterativa en esto, pero ustedes pueden realizar el diseño que a ustedes les guste, no tienen por qué seguir exactamente estos. Acá voy a hacer pequeños corazones, me voy a acercar para que ustedes puedan verlo mejor. Como hicimos los corazones también de la primera galleta arriba en la parte superior, bueno, lo mismo hice acá, pero alrededor de toda la niña. Y con estas flores de Royal Icing, que como bien saben siempre voy preparando y guardando en mis cajitas, le voy a dar el toque final a esta galleta. A mí me enamoró este diseño, díganme ustedes en los comentarios qué les pareció. No me pueden decir que no son diseños sencillos, pero súper delicados y con un montón de texturas. Y sin pausa nos vamos a realizar esta tercer galleta, este tercer diseño. Yo para realizar el borde de esta cookie utilicé la Duya Pico Tip número 301 de Wilton, pero también les mostré al comienzo cómo pueden cortar la manga pastelera para hacer este tipo de efecto. Este tip, esta duya, es también la que se utiliza para hacer letras, esas letras planas que a veces vemos en algunos diseños, y es muy versátil. Podemos utilizarlo de manera horizontal y quedan como elevaditos, o de forma vertical y van a quedar como más aplanados los bordecitos. Queda como una cintita en los bordes, porque con este diseño vamos a representar los helium balloon o los globos de helio. Entonces la idea es de darle esa terminación, ese borde que el globo tiene como arrugadito, bueno, hacer algo así para conseguir esa textura. Entonces ustedes pueden utilizar la duya, el tip o el pico de forma horizontal y también cambiarla en ciertos lugares de forma vertical para ir cambiando este movimiento en este bordecito que estamos haciendo. Luego que completamos este borde, nosotros podemos con un pincel seco o con un poquito de agua apenas humedecido aplastar un poquito si quedó muy elevado. Y ahora con la manga pastelera que yo tenía de consistencia media, les podría decir que es una consistencia media un poquito firme, voy a rellenar este corazón. Este es el tip, la duya número 3, pueden usar una número 4 también, lo voy a hacer en forma rápida porque es una consistencia que como es firme y no la quiero dejar lisa, acá no voy a usar mi punzón para vibrar y dejarlo liso, sino que quiero que este centro quede con textura. No se olviden que queremos dar esa apariencia de globo, entonces voy, no de ese globo común, sino de ese globo de helio que tiene textura. Entonces con mi pincel humedecido voy a empezar a marcar los bordes, a unir el borde que hicimos con el centro del corazón, pero elevándolo hacia arriba para generar ese efecto de volumen, de que es gordito, no es aplanado, no es chato, no está aplastado, para generar visualmente ese efecto de que es inflado, de que no es totalmente liso. Y después, por supuesto, que con los colorantes ustedes van a ver cómo todo esto adquiere, como yo le digo, vida, se va transformando. Recuerden que si el pincel está muy húmedo, descargarlo siempre en una servilleta. No queremos transformar esta consistencia media firme en una consistencia fluida, porque no queremos perder la estructura, la consistencia de este Royal Icing. Solo lo que queremos es dar pequeñas texturizaciones a nuestro corazón, dar ese efecto de rugosidad en ciertas partes para que no quede totalmente liso. Ustedes van a trabajar con este Royal Icing hasta el punto que digan, bueno, aquí me gusta cómo quedó, esta es la textura que yo quiero lograr para dar ese efecto, y cuando esto esté pronto lo dejamos secar más o menos unos 15 minutos.
un promedio de minutos que veamos que la capa superior empieza a secar un poquito, pero no dejemos que seque del todo. Si están trabajando en zonas muy calurosas, ustedes vayan controlando que la capa superficial empiece a secar, porque después quiero hacerle otros detalles. Aquí con la Duya Pico Tip 301, el mismo que utilizamos para hacer el borde, voy a hacer unas pequeñas líneas que van a representar, van a simular lo que es la piola, la cuerda de este balón, de este globo. Y yo también quiero hacerle como una moña, como un moño a esta cuerdita. Así que voy a hacer lo mismo acá. Presionamos, dejamos fluir el Royal Icing a través de esta duya, de este pico, que es muy muy versátil. A medida que hagan pequeños movimientos con su muñeca, con su mano, van a ver cómo este Royal Icing y esta duya hacen su trabajo y pueden formar los diseños que más les gusten. Como les digo siempre, cuando estamos trabajando con este tipo de transferencias, de transfer, lo que necesitan hacer es siempre no un diseño solo, sino varios, por si alguno se rompe en el camino. Aquí tengo las llamadas estecas, punzones, cualquier herramienta que ustedes tengan, inclusive un palito de brochet, la punta. Bueno, cuando la glasa comienza a secar, como yo les decía, cuando la capa superficial comienza a ser una costra, esa costra superior que hace el Royal Icing en contacto con el aire, ahí cuando vean que ya tiene esa textura, que queda marcado cualquier cosita que nosotros podamos posicionar sobre nuestro Royal Icing, vamos a hacer estos pequeños detalles, estas pequeñas líneas, formando esa rugosidad de los globos. Yo les estoy mostrando distintas estecas, distintos punzones, porque si no tienen una cosa la pueden hacer con otra. No se limiten a tener que tener todas las herramientas, vayan buscando la forma de poder hacerlo con lo que tengan. Luego de dejar secar bien el corazón, ya con esta galleta seca, ya sea porque la llevaron a deshidratador, la pusieron cerca de un ventilador, dependiendo del mecanismo que ustedes utilizaron para secar la galleta, luego que esté bien sequita, voy a aplicarle este polvo comestible que es de color rosa, pero tiene un cierto perlado, es brilloso. Ustedes también pueden hacerlo de color dorado, de color plateado, el color que ustedes quieran. A mí me gustó porque la temática es San Valentín y ya tenía otros diseños con dorado, hacer este de color rosado metalizado. Y ahora le voy a agregar los transfer que hicimos, que van a representar la piolita, la cuerda y la moñita para este corazón. Así de fácil cambiamos un corazón y lo convertimos en un corazón con forma de globo. Esta cintita, esta cuerdita, esta moñita también la voy a decorar para darle un toque más bonito. Voy a retirar esta galleta de corazón y acá con un poquito de diamantina comestible, brillantina, glitter, purpurina, como vos le llames. Acordate que en este canal también te compartí mi receta de brillantina comestible casera con poquitos ingredientes, así que no te pierdas ese video. Voy a terminar de ponerle la brillantina a la cuerdita, al lazo, pero lo voy a hacer aquí para no hacer una nube de brillantina en toda la mesa. Yo solamente lo hice en la parte superior, pero recuerden que después que se seca la pueden dar vuelta y también colocarle la brillantina en la parte de atrás. Eso lo dejo a elección de ustedes. Lo mismo con el color, pueden optar por el color que ustedes quieran. Ahora sí voy a guardar todo el exceso que nos sobró de brillantina y vamos a colocar esta cuerdita que hicimos y esta moñita, este lazo en nuestro globo para ya dejarlo terminado. Con un poquito de Royal Icing vamos a pegar, vamos a adherir esta cuerdita. Tengan mucho cuidado porque se puede quebrar, es muy frágil, y si ustedes quieren que quede más levantadita pueden poner un pedacito de servilleta debajo para que se seque en esa posición. Y así tenemos nuestro globo corazón ya listo. Y ahora nos vamos a nuestro cuarto diseño. Acá te enseño nuevamente la forma en que inundo con consistencia media mi corazón. Con un punzón me voy a ayudar. Lo hago en cámara rápida porque ya lo venimos viendo durante todo este video. Es simplemente hacer pequeños movimientos, pequeñas vibraciones. No arrastro nunca
el punzón no lo pongo sobre la galleta y presiono y rasco, arrastro, no, porque eso hace que la galleta abajo se rompa y todos los pedacitos de manteca luego suban hacia el royal icing y eso provoca también después que nuestro royal icing quede manchado. Simplemente los movimientos y las vibraciones que hago es de manera superficial y así de fácil nuestro corazoncito queda bien inundado, con volumen porque tiene una consistencia media, entonces no queda tan planito. Y ahora con mi manga pastelera de consistencia media firme de color rojo voy a hacer los bordes de este corazoncito. Como siempre repetí en el correr de toda esta clase, ustedes pueden hacer el diseño que quieran. Aquí yo hice 2 pelotitas, 2 puntitos, 2 bolitas juntas y le puse una tercera en el extremo, así también simulando como una puntillita, un encaje, para que todas estas cookies de San Valentín tengan una relación entre sí. Acá con una plantilla, un stencil como le decimos nosotros en español, vamos a transferir a nuestra cookie la palabra love y para ello nos podemos ayudar de los scriber, como este que es la punta atrás de el punzón, o los scraper, que son los raspadores, que vienen a ser estas puntitas de atrás, pero yo en el correr del video se los voy a mostrar. Y así de sencillo queda nuestra transferencia hecha. Y ahora llega el turno de nuestro quinto diseño. Y se viene otro efecto puntilla, otro efecto encaje, pero ahora en los bordes de este corazón. No se preocupen si ustedes no saben dibujar este efecto, lo pueden hacer con un proyector, lo pueden hacer también transfiriéndolo como les mostré al principio del video. Y si lo quieren dibujar, aquí en mi canal también encuentran un short donde les explico paso a paso cómo ustedes pueden dibujar por ustedes mismos esta puntilla muy fácil. Esta glasa que estoy utilizando es la misma que utilicé al principio, la glasa de consistencia media firme. Y aquí voy a poner un poquito de colorante blanco con vodka. Como pudieron observar, lo primero que hice fue hacer el contorno, delinear toda la puntilla, todo el extremo de la puntilla. Y acá también preparé un poco de royal icing con agua, dejándolo con consistencia fluida, pero lo quiero bien fluido porque lo vamos a mezclar bien, ahora les voy a mostrar, porque esto va a hacer el efecto de la puntilla, lo que vemos abajo de la puntilla para que quede con ese efecto 3D. Yo voy a pintar lo que es el contorno de la parte del centro de este corazón, solamente el contorno para separarlo del área que voy a trabajar de la puntilla. No es necesario hacerlo, lo hice a efectos de que ustedes en el video pudieran apreciar mejor. Voy a pintar la parte superior de cada pliegue de este encaje de esta puntilla y así ustedes van a ver como poco a poco esto que parece no tener forma a nada va tomando forma. Lo que estoy haciendo es pintando la parte superior, la línea recta de cada encaje, de cada pliegue de esta puntilla es lo que yo voy a pintar. Ustedes quizás ahora todavía no se dan cuenta, pero a medida que vaya avanzando con la pintura de estos pliegues van a notar cómo esto hace la parte superior del pliegue, ahora se puede notar mejor en este ángulo de la puntilla. La parte de abajo lo voy a hacer más clarito porque quiero generar ese contraste entre la puntilla, el pliegue arriba que se ve bien blanco y la parte de abajo que queda más transparente. Lo cierto es que esta técnica hay 2 caminos en la que la podemos realizar. Una es, como yo hice al principio, delineando los bordes para dar un efecto de volumen y pintando así como ven acá. Y simplemente va a quedar pintada la parte de arriba con un blanco más fuerte y la parte interna, la que va debajo, con un blanco más suave, simulando algo más de transparencia. Pero a mí, como yo soy la loca de los volúmenes, saben que a mí el volumen me encanta, suelo poner arriba, colocar arriba de este delineado blanco que estoy haciendo, esta pintura blanca, un poquito de royal icing blanco. Ustedes ya lo van a ver. Ahora acá, con un poquito de royal icing que tengo aquí preparado, que está bastante fluido, voy a dar una capa muy delgada, muy finita, para simular justamente esa transparencia que yo les decía al comienzo, que estábamos hablando hace un ratito. Voy a hacer simplemente pequeños toquecitos con el pincel
dejando ese efecto blanquecino, pero no del todo, sino más bien transparente, para generar justamente el contraste. Me aseguro de llegar bien a los bordes, porque no se olviden que nosotros dibujamos con el lápiz y no quiero que me quede una mancha oscura. Entonces me aseguro de llegar bien a los bordes con el Royal Icing, y si queda algo de lápiz ir tapándolo para que eso no se vea. Y acá, como yo les decía, como a mí me gusta tanto el volumen, soy tan apasionada por el volumen, me gusta colocarle encima de la pintura blanca un poquito de Royal Icing para generar más volumen a lo que es este efecto puntilla. Pero no es necesario hacerlo, ustedes pueden hacerlo simplemente con la pintura blanca. Esta es la técnica que a mí me gusta hacer, pero ustedes pueden utilizar la que a ustedes más les guste. También quiero remarcar que estamos trabajando sobre una galleta natural, de color natural, que si lo hacemos sobre una galleta de color oscuro, de chocolate o de jengibre, esto se nota mucho más aún. Yo estoy trabajando con una galleta de vainilla y sprinkles, pero si lo hubiésemos hecho sobre una galleta de jengibre o sobre una galleta de chocolate, esto se nota aún más. En el centro simplemente lo rellené con mi consistencia media, y ahora los bordes, luego que se secó bien la galleta, voy a hacerle los bordes en el costado. Otra vez utilizo mi técnica de corazoncitos, que queda como un tejido, un bordado. También pueden hacerle puntitos, caracolas, lo que ustedes quieran. Estos son los pequeños detalles que siempre hacen que nuestra galleta se eleve a un nivel superior, que tenga una terminación más prolija, y aquí me acerqué para que ustedes pudieran apreciar mejor. Lo mismo que hice en la galleta número 1 de hacer ese efecto de bordado, es también lo que voy a hacer acá. Siguiendo un poco este estilo de encaje, de bordado, es que yo le voy a dar este diseño, le voy a hacer este diseño aquí también en el centro. De la misma manera que hicimos en la galleta número 1 en la parte inferior del corazón, es lo mismo que voy a hacer acá. Siempre presiono y cuando ya no necesito más Royal Icing, dejo de presionar. Esa es la forma que trabajamos cuando ya no queremos que nuestro Royal Icing continúe saliendo. También pueden aplicar stencil con distintas formas para hacer el centro de este corazón o ponerle palabras, lo que ustedes quieran. La idea es que disfruten del proceso y en este video hayan podido aprender distintas técnicas para poder pasar de una simple cookie a una cookie más elaborada, más diseñada, cuidando los detalles, y también no solamente la van a poder aplicar a este tipo de temática de San Valentín, sino a la temática que ustedes quieran. Inclusive ahora que se está acercando también la época de Pascua y están los huevitos, que también le podemos hacer este tipo de encaje y puntilla y quedan muy muy lindos. Ahora sí, llegamos a la última decoración de estos corazones, que es el sexto diseño. Para no ser reiterativa, ya en el video les enseñé a quienes aún no sabían cómo inundar, y con mi galleta ya seca voy a pasar esta mezcla de polvo dorado comestible con vodka, y así transformamos una simple galleta en una galleta dorada. Podemos dejarla así o agregarle con el Royal Icing de color rojo, que es consistencia media firme, un drip, un goteo a este corazón, y ahí vamos cambiando aún más este diseño. Es lo que yo les decía, estos diseños son muy versátiles y ustedes pueden decorarlos como más les guste. Acá con unos sprinkles, unas grajeitas de color marrón, y voy a utilizar también acá algunos que tengo de color blanco. Pueden partirlos si son muy grandes, porque esta galletita es pequeñita, y los vamos a colocar. También tengo uno por este lado de color rosado que le vamos a agregar para darle un toque más dulce a este corazón, y con pequeños detalles podemos cambiar completamente un diseño. Acá les estoy mostrando los scrapers, las espátulas, los rascadores que yo les decía hoy para transferir los diseños. Si no lo tienen, no importa, puede ser con un papel acetato que tenga consistencia, que sea firme, pueden transferirlos también. Llegamos al final de esta clase. Acá les voy a mostrar todos los diseños que fuimos haciendo. Este diseño de corazón de cereza lo encuentran en uno de mis shorts, se los puse acá y también se los voy a dejar en la descripción del video para que, si aún no lo han visto, vayan corriendo a verlo y tengan un diseño más para esta temática de San Valentín. Son diseños muy fáciles de hacer, son sencillos, y cualquier duda que tengan
No se olviden de dejarme los comentarios que con mucho gusto les voy a contestar. Bye bye, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de suscribirte y de darle like y compartir para acompañarme en mi camino galletero y que esta comunidad siga creciendo.